santa palabra. Por tu palabra creaste el mundo. Y, oh Señor, sabemos que no hay un edificio que pudiera contenerse. Eres el Dios infinito y omnipotente. Gracias, oh Señor, por hablar a nosotros por medio de las Biblias que tenemos en nuestras manos. Cáusanos, oh Señor, de temblar ante tu palabra. Pedimos, oh Señor, que tu palabra penetre nuestros oídos, nuestros corazones, para que no tenemos cervices endurecidos, corazones endurecidos, pero suaves, vivos en tus manos. Que tenemos la vida que solamente viene en Cristo y que andamos en esta vida, en novedad de vida, obedeciendo a ti por fe. Te pido, Señor, si hay alguien aquí endurecido en su pecado, pido, Señor, que hoy sería el día de arrepentir del pecado, pedir tu perdón y recibir vida en Cristo. En su nombre oramos. Amén. En Hechos 6 y 7 vamos a estudiar el sermón o la acusación de Esteban en contra de sus acusadores. Vamos a ver cómo él usa la historia de Israel, de Abraham, de José, de Moisés y el tabernáculo y el templo, para recontar la historia de Israel en una forma que demuestra dos cosas. Primeramente, demuestra que Jesús es el centro de toda la historia. Jesús es el centro de toda la Biblia y debe ser el centro de nuestra vida para tener la salvación. Segundo, Él revela el pecado de Israel. Como vez tras vez tras vez, ellos rechazaron a Dios, sus profetas, su ley, su templo. Y el punto de recontando la historia de Israel es para llegar a esta aplicación que quiero leer juntos. En vez de esperar hasta el fin, quiero comenzar con su aplicación para ellos y para nosotros. Esteban dijo en Hechos 7, 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no le guardasteis. Vivimos en un mundo con palabras suaves. Vivimos en un mundo en que no hablamos del pecado. Y la razón es porque no queremos ofender a nadie. Vemos la reacción de este pueblo a este sermón en versículo 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Espero que el resultado de escuchando esa palabra para mí y para todos nosotros es que nuestra carne sea ofendido, que vemos tan indignos que somos del perdón de Dios, tan pecaminoso que somos de corazón, de oído, de hecho, que nuestra naturaleza es rechazar la palabra de Dios. Pero también oro que no quedamos en esta situación. Pero que aunque Israel rechazó la palabra, endureció en contra de la palabra, mi oración es que escuchamos a la palabra como debemos, temblando ante la palabra de Dios. Y temblando en arrepentimiento, que ponemos nuestros ojos por fe en Cristo. Vamos a ver que en este sermón hay sombra tras sombra tras sombra de una persona magnificante.
el único Salvador, rechazado, pero escogido de Dios para salvar a nosotros, Jesucristo. Versículo 52 otra vez dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Oro que vemos el justo este día. Jesucristo, el justo, quien murió por los injustos para salvarnos y justificarnos. Entonces, en este sermón o en esta lección vamos a dividirlo en dos partes. En capítulo 6, 8 a 15 vamos a ver las acusaciones en contra de Esteban. En particular, él fue acusado de rechazar la ley de Dios y negar el templo de Dios por seguir a Cristo. Entonces, primeramente, las acusaciones en contra de Esteban. Y la mayoría del tiempo vamos a pasar en capítulo 7, 1 a 53. Y esta es la defensa de Esteban. Pero de verdad no es una defensa, es otra acusación. Él está delante de los jueces, el Sanedrín, el concilio, pero él invierte la mesa. Y él pone los jueces como los defendientes. Y él acusa a ellos y toda la nación de Israel de ser los verdaderos pecadores, idólatras, quien ha rechazado a Dios, la ley, el verdadero templo y que ellos son culpables. Y él termina su sermón, como hemos leído, acusándoles de tener un cerviz endurecido, que no se mueve con la palabra de Dios, un corazón que es incircuncidado, que es controlado por la carne y que no es separado para Dios, con oídos que no escuchan la palabra. Y mi petición es que nuestros oídos sean abiertos a esa palabra, porque cada uno de nosotros tenemos áreas de pecado en nuestra vida. Y la manera en que Dios habla hoy es por esta palabra, es por la Biblia. Y en esta hora, Dios está tomando su dedo por esta palabra y quiere ponerlo en áreas en nuestra vida de que necesitamos arrepentirnos y cambiar. Y oro que nuestros oídos no sean como los que escucharon ese sermón de Esteban, pero que escuchamos de verdad, recibimos la palabra y con humildad arrepentimos de nuestro pecado y obedecemos por fe a Cristo. Entonces, entramos en el texto con el contexto. Recuerda que en capítulo 6, 1 a 7, los números de los discípulos estaban multiplicando. Dios estaba salvando más y más personas de su pecado por fe en Cristo, por la proclamación de la Biblia. Y llegó un conflicto, una división. Ciertas viudas siendo servidos y otros no siendo servidos. Y para que no había división en el cuerpo, tenían que dividir el labor. Y por eso el Espíritu nombró 7 hombres llenos del Espíritu de Dios para servir las mesas, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la palabra de Dios y a la oración. Y 2 de estos 7 eran Esteban, quien vamos a ver aquí en capítulos 6 y 7, y Felipe, quien vamos a conocer en capítulo 8. Entonces Esteban, uno de estos 7, con un don de servicio, también tenía un don de evangelismo, de enseñar la palabra. Y leemos su proclamación en capítulo 7. Pero primero, capítulo 6, versículo 8. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él estaba haciendo milagros por el poder del Espíritu Santo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamados de los libertos, incluyendo tantos cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Habían judíos viviendo en diferentes partes de la región alrededor de Israel y han sido libertados de esclavitud.
y regresaron a Jerusalén y tenían una sinagoga, tal vez varias sinagogas, a donde enseñaron los libros de Moisés y los otros libros del Antiguo Testamento. Creyeron que eran el verdadero pueblo de Dios y escucharon a este hombre Esteban enseñando de este hombre Jesús. Y este trajo ciertas dudas en contra de su sistema, en particular porque nota lo que dice versículo 7. Otra vez, la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una nota importante porque recuerda el papel de los sacerdotes. Su trabajo, su identidad fue día tras día ofreciendo sacrificios en la casa de Dios. Pero unos, por la gracia de Dios, creyeron en Cristo. Entendieron que todas esas vacas, todos esos machos cabritos no podían salvarles. Ellos no podían ser un sustituto por un hombre y su pecado, pero que Dios envió el Cordero, Jesucristo, para morir y ser el último y final sacrificio. Y no tenían que ofrecer más sacrificios. Este sería muy disruptivo a su sistema de religión, de adoración a Dios. No necesitan el templo, no necesitan los sacrificios porque tienen Cristo. Los propios sacerdotes estaban abandonando el templo para adorar a Jesús. Y estos libertos estaban escuchando a Esteban enseñando estas verdades. Y trataron de debatirle, pero versículo 10 dice que no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que él hablaba. Debemos entender bien lo que estaba ocurriendo. No fue porque Esteban era un hombre tan educado, un hombre tan elocuente en su palabra. La razón por qué no podían resistir ni refutar su sabiduría fue porque, dice versículo 10, tenía el Espíritu. Él hablaba con el Espíritu de Dios. Y hermanos, ese debe darnos confianza, porque Jesús ha dado una promesa a su pueblo. Él dice en Lucas 21, versículo 15, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Dios tenía un plan, que su pueblo, sus discípulos serían arrestados, serían perseguidos por las sinagogas, pero no debían tener miedo, porque Dios, por su Espíritu, iba a darle palabras que hablar. Él iba a darles un mensaje que la sabiduría de este mundo no puede resistir ni refutar. Y tenemos ese mismo Espíritu de Dios. Tenemos este mismo mensaje que es el Evangelio de Jesucristo. Las filosofías del mundo cambian y lo que está de moda, lo que está correcto políticamente cambia, pero la verdad de Dios nunca cambia. Y el poder del Espíritu no disminuye. Si creemos en Cristo, tenemos el Espíritu de Dios y no debemos tener temor de hablar por Cristo. Este no es excusa por no leer la palabra. El Espíritu trae a la mente lo que dice la palabra y por eso podemos compartir una sabiduría que es de Dios y no de este mundo, porque conocemos la Biblia. Este debe ser motivación de ser como Esteban, estudiando la palabra y sin temor, compartiendo la verdad. Y si nos costa la vida, vamos a ver, él fue fiel hasta la muerte, proclamando la verdad de una manera que fue ofensivo, pero fue la verdad. Es lo necesario para ser salvo. Vamos a ver con claridad qué es el pecado. Segundo, vemos las acusaciones en contra de Esteban en versículos 11 a 14. Dice la palabra, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo
a los ancianos y a las escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, es decir, siempre estaba hablando en contra del templo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Tenemos que ver algo. Dios escogió el pueblo de Israel, como vamos a ver, y le dio bendiciones grandes. Primeramente, Dios le dio su palabra, el Antiguo Testamento, especialmente la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, escrito por Moisés. Este fue un don que él dio a su pueblo. Segundo, él dio el templo. Y sabemos, como vamos a ver, que Dios es el Dios infinito. Dios no puede ser contenido en un edificio de 4 paredes. Pero Dios, como un símbolo de su trono en los cielos, Dios hizo su templo, dio instrucciones por el tabernáculo, luego por su templo, en medio de Israel, como un símbolo que Dios, el Dios infinito, mora con su pueblo. Dios es accesible. Si vengan con sacrificio, con sangre, limpiado, Dios vive en medio de ellos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero como muchas veces ocurre, las cosas que son importantes, pero que nos dirigen a Dios, vengan a ser las cosas primarias en la religión falsa. Y ellos tomaron la ley de Moisés como una indicación, tenemos la Biblia y ellos no. Y por eso somos mejores, tenemos la ley de Moisés. O tenemos el templo y por eso sabemos que somos el pueblo de Dios. En Jeremías vemos como ellos estaban viviendo en mucho pecado, pero diciendo, el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Es como los que viven en el mundo 6 días de la semana, pero porque vengan a la iglesia el domingo piensan que todo está bien. Es una falsa religión, es una autojusticia, confiando en la externa y no en humildad delante de Dios, veando su propio pecado. Y cuando venga este Esteban, diciendo que Jesús ha venido, que Jesús ha muerto y resucitado el tercer día, ellos dijeron en contra de Esteban la misma cosa que hicieron a Jesús. ¿Recuerda? Por ejemplo, en Mateo 26, cuando ellos arrestaron a Jesús, cuando ellos plantearon mentiras en contra de él, diciendo que él ha dicho que él iba a destruir el templo de Herodes y reedificarlo en 3 días. Él no dijo eso. Él dijo que ellos iban a destruir el templo de Dios y que él iba a reedificarlo en 3 días. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. De su cuerpo que es el templo de Dios, porque es en Jesús que Dios y el hombre tienen comunión perfectamente en el Dios hombre, quien es Jesús. Ellos acusaron a Esteban como acusaron a Jesús. Y este también es un ánimo por nosotros. El mundo va a mentir en contra de nosotros. Va a acusarnos de cosas falsas. Y vemos cómo Esteban, con verdad, responde a sus mentiras. En versículo 15, y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aunque negaron lo que él estaba diciendo, había aparentemente un cierto resplandor. Él estaba brillando como un ángel. Al fin, vamos a ver en versículo 53 de capítulo 7, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. La ley que Moisés recibió, lo recibió por medio de ángeles. Y él estaba otro mensajero en la linaje de Moisés, dando una palabra como un mensajero, como un ángel de Dios, brillando con la luz de la gloria de Dios, y ellos tristemente iban a rechazar la palabra. Otra vez, la pregunta por nosotros es si nuestros oídos están abiertos
al mensaje de Esteban, porque este mensaje no es de Esteban. Es Jesús hablando por medio de Esteban a ellos y a nosotros. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? Capítulo 7, 1 a 53. Muchos versículos, cubrir en poco tiempo. Gracias a Dios, hemos estudiado muchos de esos temas en nuestro estudio de Génesis y ahora en Éxodo, en la escuela dominical. Y vamos a verlo en 4 partes. Primero, en versículos 2 a 8, vamos a ver la vida de Abraham. Segundo, en versículos 9 a 16, vamos a ver la vida de José. En versículos 17 a 38, vamos a ver la vida de Moisés, rechazado, escogido de Dios. Y finalmente, en 39 hasta 50, el tabernáculo, el templo, la casa de Dios. Y en cada uno de esos, el punto es que Israel es culpable. Es culpable de no escuchar la palabra de Dios, de rechazar los mensajeros de Dios, y que ellos, como nosotros, necesitaban arrepentirse del pecado y temblar delante de la palabra de Dios. Por fe, tomar a Jesús, el justo, como su Salvador. Escuchamos entonces una historia, la historia de Israel, que también es nuestra historia. Capítulo 7, versículo 1. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos, se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Él comienza la historia de este pueblo con su mismo padre de fe, con Abraham. Y él recuenta cómo él fue en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, pero Dios vino a él en esta tierra extraña y Dios le llamó de ir a Canaán. Dios le dio 3 grandes promesas de esta tierra, de un simiente, de una gran familia, y para ser una bendición para todas las naciones. Pero Abraham, aunque siguió a Dios por fe, él murió sin recibir la promesa. Y también sus hijos eran esclavos en Egipto por 400 años antes de que Dios lo libró y lo trajo a la tierra otra vez. Y creo que su punto, comenzando con Abraham, es abrir la pregunta. ¿Ustedes son verdaderamente hijos de Abraham? ¿Estas promesas son para ustedes o no? Y su respuesta sería, claro que sí, porque mira versículo 8, Dios le dio el pacto de la circuncisión. Somos circuncidados, somos parte del pueblo de Dios, porque mira, nuestros padres eran parte de la familia de Dios. Pero en la aplicación otra vez, en versículo 51, él dice, vosotros sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Él va a decir a ellos que no son verdaderamente parte de la familia de Abraham. Sí, por sangre eran,
pero no por corazón. Porque el verdadero pueblo de Dios no son los que tienen sus padres como creyentes. Los verdaderos hijos de Dios son los que son creyentes en Dios. Ellos estaban confiando en la señal, en lo físico, en la circuncisión, pero no estaban confiando en Dios. Es una pregunta por nosotros. ¿Estamos dependiendo en la fe de nuestros padres? ¿O tenemos una relación personal, real, de fe con Dios? Somos parte de su familia por fe en Cristo. De corazón. En versículos 9 a 16, Él mueve de Abraham a José. Y vamos a ver cómo José es una sombra de Jesús. Dice versículo 9. Los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas tuvieron envidia, los hermanos, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos. Conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre, a toda su parentela, en todas 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Mucho detalle aquí de que hemos tocado de una forma u otra en nuestro estudio de Génesis, pero el punto es eso. Recuerda la historia de José. Un hombre amado de su padre, amado de Dios, elegido de Dios, pero por envidia sus hermanos le rechazaron, le vendieron como esclavo. Pero aunque él fue rechazado por sus hermanos, Dios predestinó eso para salvar a sus hermanos y para salvar a las naciones. Y cuando sus hermanos le rechazó, Dios estaba con él y elevó José de ser un príncipe en Egipto. Y cuando vino el hambre, Dios usó José para preservar vida en Egipto, preservar pan para las naciones y para perdonar y ofrecer vida a sus hermanos. Pero para recibir esta vida, ellos tenían que arrepentirse de su pecado y recibir el perdón del hermano que ellos han rechazado. Esta es una sombra de una historia de otro hermano perfecto rechazado por sus hermanos. Es la historia de Jesús, rechazado por Israel, odiado por Israel y crucificado. Pero Dios estaba con él. Dios le exaltó en la resurrección y él ascendió para reinar. Y ahora él está como José, gobernando, y Esteban está llamándoles de ver, este Jesús quien tú rechazó, Dios estaba con él y lo exaltó. Y tú puedes recibir pan en este hambre, vida en este mundo muerto por venir a Jesús. Arrepentir de tu pecado en contra directa de él, pedir su perdón como los hermanos pidieron perdón de José y recibir su perdón, su vida, su pan de vida. Venga a Jesús. En versículos 17 hasta 43, él sigue con otro Salvador rechazado, esta vez 2 veces rechazado, pero elegido de Dios para salvar al pueblo.
Este es Moisés. Versículo 17. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía, se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otra rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Es interesante como muchas veces la interpretación popular de esta parte de la vida de Moisés es en línea con la falsa entendimiento de los israelitas. Piensan que Moisés era malo defender al hebreo que estaba siendo abusado por el egipcio, que él fue injusto para matar al egipcio. Pero la Escritura tiene otra evaluación. La Escritura dice en Hebreos 11 que él identificó con Cristo y con su pueblo, él estaba en lo correcto. Hechos 7 dice que él fue siendo un juez, un gobernador, un salvador, quien usó su posición de poder en la casa de Faraón, no para exaltar a sí mismo, más para humillarse y defender a los pobres y ayudar a los que eran oprimidos. Moisés era siendo como Jesús, quien descendió de los altos para venir y salvar pecadores como nosotros, para rescatar los que son oprimidos por el pecado y por Satanás. Él vino para salvar y rescatarnos. Pero ¿cómo reaccionó Israel? Rechazaron a Jesús, como rechazaron a Moisés. Como dijeron en versículo 27, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Para recibir la salvación de Jesús. No podemos recibirle como Salvador, sino también lo recibimos como gobernante y juez de nuestra vida. Él es quien juzga lo que es correcto e incorrecto con nuestra vida. No es por nosotros decidir, pues, me gusta eso, este es bueno, no me gusta esto, este es malo. No hacemos lo que es correcto delante de nuestros ojos. Nos sujetamos a Jesús como juez de nuestra vida y gobernante. No soy el rey de mi vida. No hago lo que quiero y vivo por mis sueños. No, vivimos como siervos sujetados al verdadero rey. Ellos no querían a Moisés como gobernante y juez sobre ellos y por eso no lo tenían como Salvador. Y él pasó 40 años en Madián. Y Dios estaba con él. Vemos en versículo 40. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver eso, Moisés se maravillaba de la visión. Y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando,
no se atrevía a mirar. Nota la reacción de Moisés. Esa es la reacción de un hombre de fe, de una persona quien confía en ese Dios, quien teme a ese Dios. Él fue temblando ante la palabra de este Dios, hablando a él por medio de la zarza ardiente. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador o salvador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Su punto es muy claro. Cómo ellos rechazaron a Moisés como falso gobernador y juez y por eso falso libertador. Ellos han rechazado a Jesús, pero Dios estaba con Moisés. Dios elevó a Moisés diciendo pastor de ovejas en Madián. Apareció a él en la zarza ardiente y le llamó de regresar a este pueblo que le ha rechazado la primera vez y darle segunda oportunidad de arrepentir, de negándole por primera vez y seguirle como su libertador y salvador. ¿Y qué dijo este Moisés? Versículo 37. Este Moisés es el mismo que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Vean aquí las letras mayúsculas. Esto indica que es una profecía, una citación del Antiguo Testamento. Esteban está citando las palabras de Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 18. Y aquí este mismo Moisés profetizó que después de él, el profeta, iba a venir un otro profeta, el gran profeta, y ellos iban a escuchar a él para su salvación. Pero si no escuchan a ese profeta, serían totalmente destruidos. Nota la ironía aquí. Recuerda, la acusación, una de las acusaciones en contra de Esteban fue que él estaba negando a Moisés, las palabras de Moisés. Y él está diciendo: ¿estás escuchando a Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Leámoslo en la palabra de Moisés, en la palabra de Dios, en Deuteronomio. Él dijo que iba a venir otro profeta a quien debemos escuchar. Este profeta es Jesús. ¿Por qué ustedes no están escuchando a él? Ustedes no están escuchando a Moisés. Ustedes están negando a Moisés. Ustedes están negando la palabra de Dios. Estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Jesús es el gran profeta que ha venido para traer la salvación del pueblo si escuchamos a su palabra. Pero ustedes están rechazando a Moisés otra vez y Jesús, el gran profeta, que él profetizó. La pregunta para nosotros: ¿es Jesús hablando a nosotros? La respuesta es sí. Tenemos sus palabras en toda la Biblia. Él es el gran profeta. Estamos escuchando. Estamos siendo obedientes a Jesús. Primeramente a su llamado de arrepentir del pecado y creer en Él. Y segundo, todo lo que Jesús tiene que decir sobre nuestro dinero, sobre nuestra palabra, sobre nuestra manera de vivir, negando nuestro antiguo yo, tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Todo eso es del gran profeta de Dios. Estamos escuchando bien lo que dice Jesús. Ese está guiando cada día de nuestra vida. En versículo 38 hasta 50, Él se mueve de la primera acusación que fue negando la ley de Moisés. Y Él se mueve a la segunda acusación que es negando el templo y el sistema de los sacrificios.
nota su descripción. Versículo 38. Este es él, este Moisés, es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, citando a Amós 5. ¿Acaso fue a mí, a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y a la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Ellos tenían mucho orgullo de tener posesión de la ley de Dios y tener el templo de Dios en medio de ellos, o el tabernáculo de Dios. Pero Esteban hace muy claro, no es suficiente tener la palabra, es obedecer la palabra que Dios demanda. ¿Y qué ocurrió cuando Moisés descendió con los 10 mandamientos, con las 2 tablas? Él escuchó el sonido de una orgía y adoración falsa de un becerro de oro. El pueblo de Israel abandonando, rompiendo totalmente la ley de Dios, adorando ídolos. Está diciendo, como Calvino dice, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y esta acusación de adorar a el vaca de oro no terminó ahí, pero él dice, durante los 40 años en el desierto, ellos tenían otros ídolos de Egipto y de las otras naciones. Ellos mezclaron la adoración del Dios verdadero con sus otros ídolos. Y Dios dice, ¿recibió tus sacrificios en ese tiempo? No fue a mí que estaba sacrificando, con una mano a mí y con otra mano a otro ídolo, no. Requiere una adoración total, distinto, separado para Él, no mezclado con las ídolas. Es un llamado a nosotros también. Hay ídolos en nuestras vidas. Estos ídolos pueden ser cosas físicas, las estatuas o las imágenes de la Virgen, el rosario, pensando que necesitamos algo físico para acercarnos a Dios. Necesitamos Jesús y otra mediador, María, para interceder por nosotros. Todo eso es abandonar la fe. Es tener una vaca de oro. Pero también esos ídolos pueden ser las cosas, cualquier cosa que tenemos como la prioridad número 1 en nuestra vida, si no es Cristo, es un ídolo. Y la manera en que podemos saber si es un ídolo o no es si Dios lo toma de nosotros, cómo reaccionamos. Y si somos enojados con Dios o con la otra persona, es indicación, este fue un ídolo para mí. Y por eso Dios me tocó. Uno de mis hijos recibió un regalo de un, ¿cómo se llama? Un arco y flecha, sí. Y ayer alguien lo tocó y se rompió, o parecía como fue roto, y gracias al Señor podía ser arreglado, pero su reacción en el momento fue evidente. Él amó más este arco que la persona. Este es un ídolo. Puede ser nuestras posesiones, puede ser nuestra reputación, puede ser nuestros propios
emociones, muchos ídolos, y Dios nos llama de poner todo, de quitar todo, poner todo en el altar y pedir, quítale de mi vida. Solo necesito a ti, solo quiero adorar a ti. Ellos siguieron con sus ídolos y contaminando el templo de Dios. Y él termina en versículo 44 a 50 con el tabernáculo templo. Él dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera, que lo habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiendo recibido, nuestros padres lo introdujeron con José al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Vamos a tocar más el tema del tabernáculo en nuestros estudios de Éxodo. Pero el tabernáculo era hecho conforme a la imagen que Moisés vio en el monte de Sinaí. Fue una representación en la tierra, una tienda en la tierra representando el templo de Dios, el templo celestial de Dios. Y en esta representación, según este modelo, fue un símbolo de Dios con ellos. Y Dios, con esta tienda móvil, estaba con ellos, moviendo en el desierto hasta la conquista, entrando en la tierra, como leemos en el libro de Josué. Ellos, por la gracia y poder de Dios, entraron y tomaron la tierra que Dios ha prometido a Abraham y establecieron su propiedad allí. Dios estaba con ellos y Dios elevó reyes. Y menciona aquí David. Versículo 46. David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Vamos a ver esto en 2 Samuel 7, cómo el corazón de David fue tanto que no quería vivir en su palacio y tener Dios en una tienda móvil. Él quería construir, edificar una casa, un templo físico grande, maravilloso para Dios. Fue un buen deseo, pero el plan de Dios no fue por él, más por su hijo Salomón construir este templo. Y él lo edificó. Sin embargo, versículo 48, el Altísimo no habita en cosas hechas por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? En 1 Reyes 8, en la dedicación del templo, y repetido aquí en Isaías 66, 1 y 2, que Esteban cita, fue muy claro a Salomón, fue muy claro a los profetas, que Dios, el Dios altísimo, el Dios infinito, no puede ser contenido en 4 paredes. Dios no es el Dios que podemos poner en nuestra caja y abrirla y usarla como lo queremos y después ponerlo otra vez en su casa y decir, ok, voy a vivir mi vida aquí. No, ese es el Dios del universo que creó todo con sus manos. Y Él no puede morar en una casa hecha por nuestras manos. Especialmente, como dice el versículo 42, estas manos han hecho ídolos. Estas manos son pecaminosos. El Dios altísimo no puede ser contenido en una casa así. Pero hay algo que Esteban no menciona, pero es el fin del versículo 2 de Isaías 66 que él cita aquí. Y cuando un autor inspirado por el Espíritu, un autor del Nuevo Testamento cita un versículo del Antiguo Testamento, siempre él tiene todo el contexto en mente. Y Isaías 66, versículo 2 dice, pero a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Aquí él está trayendo muy claro al pueblo. Ustedes están confiando en ese templo, pensando que por el sistema de sacrificios y por venir a este edificio son especial los ojos de Dios. Pero no importa lo externo, más el corazón. El corazón que tiembla ante la palabra de Dios. Y ellos necesitaban hacer eso, y es lo mismo por nosotros. Si pensamos que por venir a este edificio somos más cerca a Dios, eso es falso.
Dios es el Dios infinito. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Y los que le adoran, Jesús dice en Juan 4:24, le adorarán en espíritu y en verdad. Son los que tiemblan ante su palabra, que Dios recibe su adoración en cualquier lugar. No depende del edificio. Y si pensamos que por venir aquí tenemos cierto crédito en nuestra cuenta, y podemos después pecar un poco, porque ya he hecho lo bueno. Dios no funciona así. Dios es justo y perfecto. Él requiere la perfección en todo tiempo, en cualquier lugar, porque Él es el Dios altísimo. En lo que Él quiere, lo que Él demande, es que 24 horas del día, 7 días de la semana, temblamos delante de su palabra. Él termina entonces en versículos 51, 53 otra vez con la acusación directa. Vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistéis siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Él usa metáforas que usa Moisés para describir la generación de Israel, quien murió en su incredulidad por 40 años dando vueltas en el desierto, como la vaca de oro, con un cerviz pero duro, que no se mueve, como su Señor lo guía. ¿Cómo está nuestro cerviz? Cuando Dios nos mueve en una dirección, ¿estamos listos para mover o somos cómodos? Tenemos nuestro plan, vamos en nuestra dirección y Dios está impulsando, pero no escuchamos. Soy Señor de mi vida. No. Escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestro corazón? No es suficiente ser externamente circuncidado para ser parte de Israel. Como vamos a ver luego, la circuncisión no es nada por nosotros como en Cristo. El punto es el corazón. Tenemos el Espíritu Santo, quien ha quitado la carne y nos ha dado un corazón separado para amar a Dios y obedecerle. ¿Cómo están nuestros oídos? Escuchamos la palabra, obedecemos lo que escuchamos. Pues claramente sabemos que ninguno de nosotros perfectamente obedece a Dios. Ninguno de nosotros es justo. Y es en capítulo 7:52 que creo que el plan de Esteban no fue para terminar ahí con la acusación, pero mover del primer parte, que es ver nuestra necesidad, ver nuestro pecado y mover a las buenas noticias. Que por arrepentimiento y fe en Cristo podemos ser salvos. ¿Por qué pienso eso? Dice versículo 52, ¿a cuál de los profetas no perseguían a vuestros padres? Ellos mataron a los que antes, los profetas que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Él menciona, ustedes son como tus padres que han matado a los profetas, incluso el profeta Isaías. Y Isaías habló en Isaías 53:11 del siervo de Dios, el justo, quien iba a morir por los injustos. Quiero leer este versículo a nosotros y terminar. Dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá, quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Isaías profetizó de un siervo de Dios, perfecto, justo, sin pecado. Todos nosotros hemos endurecido nuestro servicio en un tiempo u otro en contra de Dios y dicho no a Dios. Quiero mi plan, mi camino, mi pecado en vez de adorar a Dios. Todos nosotros tenemos los ídolos, tenemos las cosas que hemos amado más que Dios. Y por eso lo que merecemos es ser juzgados. Lo que merecemos es ser abandonados de Dios. Merecemos el infierno por la eternidad. Pero Dios envió el justo, su Hijo justo y perfecto.
Y otra vez ese versículo dice, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Este significa que por su obra seríamos declarados justos, perfectos, perdonados de nuestro pecado. ¿Cómo? Porque cargará las iniquidades o los pecados de ellos. Jesús el justo murió por pecadores como nosotros en la cruz. Su cruz fue preparado por nosotros y Él lo tomó nuestro lugar. Y por arrepentirnos, por decir, soy culpable, como Israel rechazando a José, rechazando a Moisés y contaminando el templo de Dios, soy culpable, mi vida, soy sucio, soy idólatra. Pero Cristo, el justo, murió por mí. Arrepentimos del pecado, confiamos en Él y la promesa es que Él nos justificará, nos perdonará de todo pecado. Si no has confiado en Cristo, hoy es el día de hacerlo. No sabemos cuándo vendrá el juicio de Dios en contra de nosotros. Hoy es el día de confesar nuestro pecado a Él, pedirle perdón, confiar en Cristo el justo por nuestra salvación. Y si por su gracia hemos tenido nuestros corazones circuncidados, tenemos un nuevo corazón por el Espíritu Santo, todavía este mensaje es por nosotros. ¿Estamos viviendo lo que proclamamos? ¿Temblamos delante de esta palabra? ¿O todavía hay áreas en que pensamos que sabemos mejor que Dios y que nuestra sabiduría es mejor que la palabra de Dios? Necesitamos temblar. Servimos al Dios verdadero. Pero su promesa es que el que tembla ante mi palabra, a Él miraré. Y no hay algo mejor que tener Dios, el Dios glorioso, brillando su rostro sobre nosotros, viviendo en la luz de comunión con Dios. Vamos a ver eso en el fin del capítulo, la semana que viene, si Dios permite. Oramos. Gracias, nuestro Señor, por lo que has hecho en enviando a Jesucristo, revelado en cada página de tu maravillosa palabra, para vivir una vida justa, morir en la cruz por nuestro pecado y ser resucitado el tercer día. Oh Señor, pedimos que por tu gracia temblaremos ante tu palabra. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, pido por su arrepentimiento y fe en ti como el único Salvador. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.